Bueno, primero que nada agradecer al Señor por la oportunidad de cerrar esta hermosa tarde. Estamos animados, estimulados con cada informe, con la palabra del Señor, y damos gracias a Dios por ese momento. Déjenme arrancar esta última sesión contándoles un poco de lo que el Señor me ha permitido desde el año 2016, que pude renunciar a mi trabajo en relación de dependencia para involucrarme en el Ministerio de Fundación de Iglesias, y desde ese momento empezar a caminar junto con algunos hombres y ver algunas de las circunstancias más difíciles que he visto. El Señor me ha permitido ver, por ejemplo, hombres gastando horas en el estudio de las Escrituras, horas que nadie ve en estudios silenciosos, en la casa, que muy pocos valoran. Una vida económica limitada, la dependencia en los recursos de manera continua, la traición de amigos con los que caminaste en el ministerio, traiciones y acusaciones legales, injurias legales, difamaciones, acusaciones injustificadas, la crítica despiadada a esposas e hijos de misioneros y pastores, la soledad, el peso de la carga de tu propio pecado, pero además de eso también tener que ayudar en tu familia con el pecado que se manifiesta en tu familia, y además de eso ayudar a las personas de tu iglesia en las batallas que ellos diariamente luchan en sus corazones. El dolor de ver a personas que le dan la espalda a la verdad, compañeros de ministerio que se quedan en el camino descalificados por su pecado, las demandas espontáneas, la agenda abierta, llamadas inesperadas, problemas de salud, como nos mencionaba Daniel, una espalda que duele por las horas de estudio sentado en tu escritorio, problemas en la garganta, la experiencia tediosa de buscar momentos para poder pasar tiempo de calidad con tu familia porque la agenda no da tregua. Cuando pienso en pastores y misioneros, veo que situaciones como estas, y una lista mucho más larga podría mencionarte, mucho más larga. Hace poco tiempo el Señor me permitió ir a una conferencia donde precisamente el pasaje que vamos a tratar hoy fue tratado en esa tarde, y el predicador, cuando arrancó la predicación, dio una serie de datos interesantes que me llamaban la atención. Mira, 80% de los pastores creen que el ministerio ha impactado negativamente la vida de sus familias. Esto es una encuesta que está a disposición en internet, es una encuesta que se hizo en el año 2024, una encuesta que se hizo a los pastores en Estados Unidos. El 75% de los pastores viven episodios de altas dosis de estrés por causa de situaciones particulares en la vida de la iglesia. El 53% de los pastores afirman estar haciendo la tarea sin sentirse debidamente equipados para las demandas del ministerio. El 70% de los pastores batallan con alguna forma de depresión. El 90% de los pastores sienten que no pueden cumplir la lista de cosas que tienen en sus semanas regularmente. El 50% de las esposas de pastores afirman que desearían que sus esposos hubiesen tenido otra vocación. Esto es simplemente el reflejo de algo que hemos venido escuchando a lo largo de todo este día: el precio, el costo, el pecado, la dificultad. Y pareciera que vos viniste a una conferencia misionera con la idea de que tu corazón se sienta alentado, se sienta estimulado o desafiado a involucrarte en la obra misionera. Y lo único que has escuchado es los precios, el costo, ¿cierto?, de lo que implica hacer esto. Por eso en esta tarde me gustaría cerrar hablando de las recompensas de la obra misionera, porque la pregunta que surge cuando escuchamos cosas como estas es: ¿quién va a responder? ¿Quién se va a involucrar? ¿Quién se va a enlistar en esta labor que hoy nosotros estamos poniendo por delante, que es la obra misionera? Ya para este punto creo que todos estamos
alineados en entender que la obra misionera tiene un eje, la iglesia local, el ministerio pastoral y el cuidado de las almas forman parte fundamental de la obra misionera. Pero la pregunta es, ante la dificultad, ante los desafíos, ante el alto precio que hay que pagar o aparente alto precio que hay que pagar, la pregunta es, ¿quién va a responder a esto? ¿Qué va a estimular para que personas puedan responder a esto? ¿Qué tipo de verdades podrían alentar a una persona a enrolarse en este tipo de ejército para hacer la labor como la labor pastoral o misionera? Quiero que me acompañen a un pasaje que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Y sé que ha sido un día largo, no pretendo tener una exposición demasiado larga, pero vamos a detenernos en estos 3 versículos para que nuestras almas puedan encontrar estímulo a la hora de pensar en la obra misionera, a la hora de sostener muchos de ustedes que ya están en la obra misionera, para seguir estimulando a pastores que día a día están entregando sus vidas, quemándolas en el altar, en el servicio a otros, en el cuidado de las almas. ¿Dónde encontramos ese aliento? Mira lo que dicen las Escrituras en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que si vos me permitís en esta tarde ponerle un título a esta predicación, va a ser el que precisamente tenían ustedes ahí en la invitación, las recompensas de la obra misionera. Y quiero darte la estructura del pasaje para esta tarde, para que la tengas de manera anticipada. En primer lugar, vamos a ver la promesa de una revitalización interna en el versículo 16. Vamos a ver la promesa de un revestimiento rentable en el versículo 17. Y finalmente vamos a recibir la promesa de una revelación superior. Vamos a ir estudiando este pasaje. Ahora, tenemos que arrancar ahí en el primer punto, la promesa de una revitalización interna. Mira la experiencia de Pablo. Ahí arranca el versículo 16 con una conjunción, por tanto. Para poder entender ese por tanto, necesitamos tratar de ver un poco el contexto de este pasaje. Tienes que recordar antes de introducirte acá qué es lo que está ocurriendo. Pablo ha escrito varias cartas a esta iglesia, la iglesia de Corinto. Creo que en la iglesia de San Justo o en mi iglesia hemos estudiado esta carta a lo largo de los últimos año y medio y sabemos que la primera carta tenía que ver más con respuestas puntuales, preguntas puntuales, problemas puntuales que la iglesia estaba atravesando. Pero en la segunda epístola a los Corintios, que se cree que Pablo escribió desde su ministerio en Asia, Pablo va a tratar otros asuntos mucho más profundos y teológicos en la vida de la iglesia. Y además de eso, el conflicto parece que en la primera carta eran conflictos entre hermanos y ahora es un conflicto entre la iglesia y el apóstol. Y Pablo va a tener que en repetidas ocasiones defender su ministerio frente a esta iglesia que él mismo fundó, que él mismo empezó. Ahí nosotros podemos entender claramente que Pablo devela las experiencias que él ha vivido como un misionero, como un hombre involucrado en la obra. Y Pablo va a presentar 3 catálogos de sufrimiento, 3 catálogos de sufrimiento en toda la carta de 2 de los Corintios. El primero de ellos se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Acá tenemos el primer catálogo, el sufrimiento de la vida de Pablo. El segundo catálogo, del sufrimiento de Pablo, lo podemos encontrar en el capítulo 6, versículo 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segundo catálogo del sufrimiento. Pero fíjate el último catálogo de sufrimiento que encontramos en el capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sin duda alguna, Segunda de Corintios es una carta donde la teología del sufrimiento, donde el concepto del sufrimiento aflora una y otra vez. Y Pablo quiere que sus lectores sean conscientes de esto. Estos 3 catálogos que Pablo está presentando acá tienen 3 intenciones distintas en la carta de Segunda de Corintios. El primero muestra la gloria de Dios que se muestra en medio de la aflicción, cómo la gloria de Dios se despliega de una manera especial a través del dolor. El segundo catálogo muestra que el ministerio de Pablo fue hecho totalmente sin culpa. Su conciencia estaba limpia, él servía con limpio corazón. Y el último catálogo, Pablo presenta los sufrimientos del capítulo 11 como la carta, la credencial de lo legítimo que es su ministerio como apóstol. Pablo es un hombre experimentado en dolor. Pablo es un hombre experimentado en dolor. Es un hombre que ha sufrido por causa del ministerio, por causa de la entrega a los propósitos eternos. Y ahora vamos a leer un pasaje donde lo que vos percibís en este pasaje es que la condición histórica de Pablo no afectó su condición anímica. Su experiencia de vida no detuvo su propósito. Lo que él vivió no afectó en ninguna forma el avance de lo que el Señor le había llamado a hacer. Y entonces ahí arrancamos con esta palabra por tanto. Creo que una de las experiencias más poderosas que Pablo va a registrar en todo este contexto se encuentra especialmente en el versículo 11, un poquito más atrás, capítulo 4, versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Pero mira la cláusula de propósito, mira lo que dice ahí. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Por qué Pablo está tan motivado en entregarse a los propósitos del ministerio? ¿Por qué está tan entusiasmado de seguir avanzando en la obra?
Y te digo una cosa, algo que también es muy importante del contexto de este pasaje. Esta es una carta muy sensible. Gente que la ha ganado para Cristo, gente que él ha ministrado, gente por la cual él se ha entregado, ahora está poniendo en duda si realmente él es un ministro del Señor. Es una carta muy sensible. ¿Por qué Pablo está tan dispuesto a sufrir por causa del ministerio? Bueno, este versículo 11 es un versículo clave. Creo que es el por tanto, tiene que ver mucho con lo que él está diciendo acá en el versículo 11. Tiene que ver con el hecho de que Pablo en el sufrimiento, además de que él ve la gloria de Dios, además que Dios se glorifica en medio de su debilidad, además de eso hay una experiencia personal que Pablo puede vivir y que está expresando acá teológicamente. No tiene que ver con un mensaje motivacional, tiene que ver con una verdad teológica. En la medida que vos te entregás al sufrimiento en la obra del ministerio, hay una experiencia que es sumamente poderosa. Cristo se manifiesta en nuestra carne mortal. Tremendo. Cuando nosotros pensamos en la carne, pensamos en todos los frutos de la carne, ¿no? Pensamos en la fornicación, en la mentira, en los conflictos, todo lo que nos describe, ¿cierto? El libro de Gálatas en cuanto a los frutos de la carne. Sabemos lo que la carne es, lo entendemos claramente. Pero Pablo está asociando dos conceptos acá sumamente interesantes. Por un lado, la revelación de Cristo en la carne mortal. El hecho de que esa experiencia donde nuestra carne está siendo mortificada, nuestro pecado está siendo mortificado y en nuestra vida física, temporal, se manifieste la gloria de Cristo, es algo sumamente estimulante, sumamente estimulante. Inmediatamente después del versículo 11, Pablo va a empezar a hablar de la poderosa verdad de la resurrección y esto termina de dar forma al argumento de por qué Pablo llega a este por tanto. Por tanto. Mira lo que dice acá, no desmayamos, no desmayamos. Esta es una palabra interesante, es la palabra no perder el corazón. Tiene que ver con el hecho de no perder la motivación. Pablo era una persona que tenía todas las razones para perder la motivación, todas las razones. Ya te mencioné los 3 catálogos del sufrimiento de 2 de Corintios. Tenía razones para estar desmotivado. Sin embargo, Pablo dice, no pierdo el corazón, no pierdo la motivación, algo que es tan difícil encontrar en nuestros días, encontrar hombres o jóvenes que se automotivan por las verdades eternas de la palabra de Dios para involucrarse en la obra de Dios. Pablo no pierde el corazón. Me encanta porque esto no es una experiencia única. El tiempo verbal de esta palabra, no perder el corazón, muestra que es una experiencia continua en la vida de Pablo. Las verdades teológicas que han impactado en la mente de Pablo, la experiencia de ver la manifestación de Cristo en su carne, las verdades de la resurrección han afectado tanto su entendimiento que ahora Pablo ha llegado a un estado de sobriedad, ha llegado a un punto de madurez donde él dice, no pierdo la motivación en el ministerio a pesar de los sufrimientos. Hay 3 realidades que podemos pensar que Pablo valoró y estimó y que lo llevaron a no perder la motivación. En primer lugar, Pablo valoró la fuerza espiritual antes que la fuerza física. Pablo valoraba más la fuerza espiritual que la fuerza física. Pablo era un hombre que claramente estaba vestido de fragilidad. Cuando vos llegás, por ejemplo, a analizar el primer viaje misionero de Pablo, en la zona de Galacia, su primer viaje misionero, en la carta a los Gálatas, Pablo nos describe de que ese primer viaje misionero donde él fundó todo este grupo de iglesias de Galacia, él estaba enfermo, era un hombre débil. Pablo habla de su debilidad con suma franqueza, él no tiene ninguna intención de ocultar sus francos débiles. Me encanta cuando en el capítulo 12 él te cuenta la experiencia de por qué Dios le trae este aguijón a su carne. ¿Sabes por qué le trae este aguijón a su carne? Para que la soberbia no le ganara en el corazón, para que el orgullo no le ganara a su corazón. Pablo era muy consciente de su miseria. Entonces Pablo no era un hombre que se jactaba en la fuerza que estaba en él mismo,
sin la fuerza espiritual que venía por medio de la gracia de Dios. En segundo lugar, Pablo estaba continuamente motivado porque él valoraba más el tiempo futuro que el tiempo presente. Él valoraba más el tiempo futuro que el tiempo presente. Eso es una idea completamente revolucionaria en nuestro tiempo, ¿no? Hoy los jóvenes de nuestro tiempo y las personas de nuestro tiempo, lo único que están pensando es en el presente, es en cómo puedo garantizar mi felicidad presente y no mi felicidad eterna. Sin embargo, Pablo valoraba más el tiempo futuro que el presente. Y en último lugar, Pablo valoraba más los aspectos o los elementos que tienen que ver con la vida eterna que con el tiempo, que con la realidad temporal. Pablo tiene el discernimiento para hacer este contraste todo el tiempo. Él puede contrastar lo temporal de lo que es eterno. Y entonces, como un inversor, él puede invertir de una mejor manera porque él sabe lo que es eterno y lo que es temporal. Entonces Pablo no desmaya, no desmaya. Ahora, mira cómo continúa el versículo 16. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Ahora, quiero hacer una salvedad porque acá es interesante, me encantan las escrituras, porque acá, aunque nosotros ahí en la traducción de la Reina Valera tenemos la palabra aunque, en realidad la conjunción que aparece ahí es una conjunción condicional. Si gastamos el hombre, si gastamos el hombre exterior. Tiene esta conjunción condicional que, bueno, cambia un poquito el sentido de lo que tenemos ahí, ¿cierto? Y esto es algo interesante porque solo si esta es una experiencia, va a pasar lo que describe el resto del pasaje. Cuando Pablo está hablando del hombre exterior, está hablando del hombre físico, está hablando del hombre natural, ¿cierto? La palabra que utiliza ahí para desgastar, ¿cierto? El cuerpo de nosotros es consumido, ¿cierto? Es roto o se marchita. Por ejemplo, en Lucas 12:33, esta palabra que tenemos acá en el versículo desgastado, ¿cierto? Se traduce de la siguiente manera: haceos bolsas que no se envejezcan. Esa palabra envejecer es la misma palabra que tenemos acá. Si nuestro hombre exterior se envejece, ¿cierto? Se envejece. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 9, también aparece esta palabra, ¿cierto? Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Esa palabra destruida es la misma palabra que tenemos acá para desgastar. Pablo no está hablando de que el creyente, para ser más maduro o para poder vivir la experiencia de la renovación, tiene que castigar su cuerpo. Esto es una filosofía que en un momento en la historia del cristianismo surgió, que es la filosofía del ascetismo. Muchos creían que castigar el cuerpo intencionalmente iba a producir perfección espiritual. Pero no es eso lo que Pablo está diciendo acá. Si vos, por ejemplo, vas a Efesios capítulo 5, versículo 29, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Pablo asume de que el hombre de una manera no natural cuida su propio cuerpo y no lo está dando en términos negativos. Está diciendo esto es algo natural. Otro ejemplo de esto se ve en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ahí lo ves a Pablo teniendo un cuidado pastoral hacia la vida de Timoteo, diciéndole lo siguiente: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hay muchos que toman este pasaje para argumentar que les gusta tomar alcohol, ¿no? Y está lejos de significar eso este pasaje. Este pasaje lo único que está haciendo es tratando de instruir a Timoteo, que es un creyente fiel que quiere estar lejos de la bebida alcohólica, a que cuide su cuerpo, porque si él no cuida su cuerpo, no va a poder hacer la obra para la cual Pablo lo dejó en Éfeso. Entonces, no estamos hablando de un desgaste intencional, no estamos hablando de un desgaste que yo me voy a castigar o voy a castigar mi cuerpo o no tengo que cuidar en ningún sentido mi cuerpo físico para que pueda ser renovado en el hombre interior. No, no es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es el desgaste natural que viene por estar involucrado en la obra del ministerio. El desgaste natural por seguir los propósitos de Dios. El desgaste natural que viene
No por estar sentado en el living de tu casa deseando llegar de trabajar para simplemente descansar, sino el desgaste de estar pensando cómo puedo ser productivo para la obra de Dios. Ese tipo de desgaste. Si el hombre exterior se deteriora, es interesante porque hay muchas personas que generan un desequilibrio para los dos lados, ¿no? No se cuidan en absolutamente ningún sentido pensando que hay espiritualidad en eso. Y por el otro lado tenés el desequilibrio de estas personas que viven sumamente preocupadas por su salud, pero ya que gozan y garantizan su salud, no están gastando las fuerzas que una buena salud les da para invertirlas en propósitos eternos. Vemos este desequilibrio todo el tiempo. Ahora, si Dios te está otorgando salud, si Dios te está dando vitalidad, si Dios te está dando juventud, lo que tendrías que hacer es poner toda esa energía que tu cuerpo tiene y administrarla para gastarla en los propósitos eternos de Dios, tal como Pablo lo hacía. ¿Por qué razón hacía esto? Mira lo que ocurre. Para que el interior sea renovado. Dice, el interior, nuestro hombre, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva de día en día. Es interesante porque tanto el verbo desgastar como el verbo renovar, los dos verbos están en el tiempo, en la voz pasiva. En la voz pasiva. O sea, esto es algo que simplemente no tenemos que estar procurando hacer, no tenemos que estar haciéndolo nosotros. Eso es algo que sufrimos, ¿cierto? Yo me involucro en la obra de Dios, yo me gasto en la obra de Dios, yo me subo al bongo y viajo como Daniel contaba, ¿cierto? Y bueno, hay un desgaste que es natural en el cuerpo. Eso va a ocurrir. Pero de la misma manera, entre que una persona vive esta experiencia, hay algo que es sumamente alentador. Cuando una persona gasta su vida en los propósitos eternos, hay una fuerza interior que va ocurriendo que uno no la puede explicar. Hay una renovación interna y esto es lo que le está pasando a Pablo. Pablo está viviendo una experiencia donde él se entrega más y aunque él ha sido apedreado, aunque él ha sufrido naufragios, aunque él ha pasado hambre, hay algo adentro de él que no se apaga. Me encanta. Me encanta porque lo veo en las páginas de las Escrituras, pero lo veo también reflejado en la vida de hombres piadosos que el Señor me ha permitido ver enfrente mío. Ver hombres que sus cuerpos se están desgastando, claramente se están desgastando, pero la fuerza de la motivación, la energía, la pasión, el fuego por la obra de Dios no se detiene. Aunque podrían caer en la autocompasión y centrarse en cuidarse solamente a ellos mismos, aunque las heridas de sus amigos han sido profundas, aunque las traiciones han sido dolorosas, aunque las noches han sido muchas veces muy largas, aunque los inviernos han sido prolongados en el ministerio, siguen motivados. Y te digo una cosa, este es el tipo de experiencia que solamente puedes vivir si crees en este pasaje. Es una experiencia que solamente aquel que está inmerso en la obra puede llegar a vivir. Esta semana estábamos en un retiro con los pastores de la IBM y me encantaba porque el orador ahí en el retiro nos decía, ustedes, pastores, están haciendo el mejor trabajo que existe en el mundo. El mejor trabajo. No hay un trabajo que se compare con el trabajo pastoral. Es un privilegio. Spurgeon lo dijo, ¿no? Si Dios te ha llamado a ser pastor de una iglesia, no te rebajes a ser el rey de una nación. Estar involucrado en la obra misionera es un privilegio alto, supremo, pero que además te permite vivir esta experiencia que nadie más puede vivir, la renovación interna. Aparte es como algo proporcional, es como una ecuación matemática. Entre más subís el valor en una parte de la ecuación, más efecto hay en el otro. Entre más te entregás, entre más desgaste hay, pareciera que el hombre está más renovado.
Me encanta escucharla a mi tía, porque camina con su bastón entre nosotros, ¿cierto? Y hemos visto su vida, ¿cierto? Ahí acompañando a Eduardo tantos años. Y el otro día estábamos en el retiro y hablaba con tanta pasión acerca de las iglesias que faltan fundar. Y uno podría decir, no, pensá en descansar, pensá en vos un poco. Lo que nos dice el mundo ahora, ¿no? Jubilate. Tenés que pensar más en vos. Hay una pasión que no se apaga con los años, con el desgaste del cuerpo, con las enfermedades, con las marcas y las cicatrices del ministerio. Es interesante porque Pablo dice que esto no es una experiencia aislada en su vida, él dice que es una experiencia diaria, él dice que es día en día a día, él está experimentando esto. Entre más ve que su cuerpo se degrada, entre más ve que su cuerpo se envejece, entre más ve que su cuerpo se destruye, más es renovado internamente. Hay un autor neozelandés, muchos lo conocen, Oswald Sanders, escribió un libro que se llamaba Disfrutando tus mejores años. Él escribió este libro cuando tenía 90 años, escribió lo siguiente: es posible ser realista sobre el envejecimiento sin ser pesimista ni deprimido. El realismo y el optimismo con respecto al proceso de envejecimiento pueden dormir en la misma cama si estás en Cristo. Sanders es consciente de esta realidad bíblica. Por eso escribió este libro el año de su muerte. Él pudo notar esta realidad espiritual. El envejecimiento no apaga el espíritu del creyente comprometido. La promesa de una revitalización interna. La experiencia de una revitalización interna. Querido hermano, no sé en qué momento de tu vida estás. No sé si estás arrancando tu vida espiritual, no sé si estás en medio término, no sé en qué punto estás. Pero quiero decirte una cosa, no hay nada mejor que esta experiencia que Pablo está describiendo acá. El Señor me permitió hace unas semanas atrás viajar a un país de primer mundo y estábamos con un hombre una mañana junto con otros dos pastores visitando un hombre, un empresario de muchos recursos. Y él trajo en un momento un auto sumamente caro, muy caro, un auto que yo en mi vida podría llegar a obtener, no, algo sumamente extravagante. Y él trajo porque, claro, venían pastores del tercer mundo y era el entretenimiento, ¿cierto? Mira lo que tenemos. Y bueno, fuimos a pasear con él, nos mostró el auto, realmente era impresionante, iba rápido, ¿cierto? Volvimos. Igual hacía lo mismo que mi Peugeot viejo que está guardado en el garage, pero nos lo mostró, ¿cierto? Y bueno, después nos sentamos con él a tomar un desayuno. Y empezamos a charlar, a hablar, nos preguntó cómo estábamos y de un momento a otro uno de los pastores tomó la iniciativa y empezó a hacerle preguntas a él. ¿Y vos cómo estás? Un hombre ganador de este mundo, un hombre con todos los recursos, ¿cierto? Y él nos contaba, no puedo escapar de mi trabajo. Trabajo 14, 15 horas diarias y no puedo escapar de mi trabajo. Y siento que no estoy haciendo nada con mi vida. ¿Sabes una cosa? Cuando las escrituras dicen, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si perdiese su alma? Es verdad. Es totalmente verdad. Y sabes, en ese momento salíamos de ahí y pensaba yo en esto, ¿no? Qué privilegio enorme, cuánta gracia es poder vivir una vida donde quizás mis recursos son limitados, donde quizás los obstáculos cotidianos que vivo tanto yo como mi familia son desafiantes, pero cada mañana levantarme con propósito en mi vida. Saber que cada día que transito estoy corriendo una carrera. Que cada día trabajo para un propósito que no es temporal, que no es de un momento, es eterno. Eso es irreemplazable, hermanos. Por eso te digo, no sé en qué punto estás.
no sé cuáles son tus aspiraciones, pero esta renovación interna es un tesoro que el creyente comprometido con la obra experimenta. Vamos hacia el segundo punto, ¿cierto? En primer lugar, la recompensa de la obra misionera. Primera recompensa, la promesa de una revitalización interna. Segunda, la promesa de un revestimiento rentable, un revestimiento rentable. Mira lo que dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea. Es interesante porque Pablo no tiene una leve tribulación momentánea a los ojos de muchos. Si vos pensás, por ejemplo, en los viajes misioneros de Pablo, en el primer viaje misionero, cuando Pablo salió de la isla y llegó al sur de Turquía, lo que hoy es el sur de Turquía, y empezó a transitar en Pergue, él empezó a experimentar el dolor del ministerio en su primer viaje misionero. Uno de sus integrantes de su equipo abandonó el equipo. Y si vos sos parte de una iglesia y has formado parte de un equipo misionero, vos sabes el profundo dolor que es perder a alguno de tus integrantes, ¿no? Vos sabes lo que significa eso. Pero de repente ellos se introducen en una región que se llama Pergue, que era una ciudad llena de piratas, de ladrones, llenas de peligros. Y ahí empezó a Pablo a manejarse en el sur de Turquía, en medio de caminos desérticos llenos de peligros. De repente llegó a Antioquía de Pisidia y desde el momento que predicó ahí, él ganó muchos enemigos que no pararon de seguirlo. Esos enemigos fueron detrás de cada ciudad, detrás de cada ciudad donde Pablo iba a predicar, él iba proclamando la palabra y sus enemigos iban detrás de él. Perdón, se va desgastando el hombre exterior. Y estos enemigos fueron tan intencionales en difamar, en maltratar, fueron tan intencionales en destruir que en un punto llegaron a un punto tal que lo apedrearon a Pablo y dejaron de tirarle piedras porque él aparentemente ya estaba muerto. Leve tribulación momentánea. Segundo viaje misionero, Pablo vuelve a esa misma región contra todo pronóstico para afirmar el espíritu de los creyentes donde ya había sido apedreado. Llega a Filipos y es encarcelado injustamente. Es azotado por los romanos. Cuando llega a Tesalónica, la oposición sigue creciendo, sigue aumentando. Cuando llega a Berea, los enemigos de Tesalónica lo siguieron hasta ahí. Leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Gracias, Abelito. Seguramente cuando nosotros hacemos un repaso de las experiencias de Pablo, enfermedad, muchos creen que Pablo tenía un problema muy serio en sus ojos, por lo que se dice ahí en Gálatas capítulo 4, enfermedad siendo el primer viaje misionero, toda la debilidad con la que el Señor lo había revestido a Pablo, uno podría llegar a pensar, Pablo, tu tribulación no es leve, no es leve. Tus catálogos del sufrimiento nos dicen, no es leve, es muy significativa tu tribulación. Sin embargo, Pablo va a poner esta palabra, ¿cierto? Liviano. En algunos textos griegos esta palabra es traducida como un peso insignificante. Para Pablo esto era un peso insignificante. Era una experiencia que no tenía peso. Mira, en Romanos capítulo 8, versículo 18, nos da un poco la idea de por qué Pablo pensaba así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, cuando uno lee estas líneas, uno podría pensar, bueno, Pablo es un hombre sobrenatural. Pablo es un hombre que tiene una capacidad distinta, ¿no? ¿Cierto? Al de cualquier otro creyente. Ahora, quiero decirte, hay dos argumentos por los cuales no creo que Pablo sea un hombre sobrenatural. En primer lugar, en el libro de los Hechos, la intención de Lucas al escribir el libro de los Hechos es
poder mostrarle a todo el mundo creyente, a todo el mundo de cristianos, cómo luce un cristiano. Y en la primera parte del libro, Lucas va a poner a Pedro como el ejemplo de cómo luce un creyente. Pero en la segunda parte del libro de los Hechos va a poner a Pablo como el referente de cómo luce un creyente. ¿De qué serviría poner un modelo que nadie podría alcanzar? Lucas capítulo 1, versículo 4 nos dice que Lucas ha escrito eso para que sepamos la verdad precisa de lo que hemos sido instruidos. Lo que significa ser un creyente. Cuando vemos la vida de Pablo en el libro de los Hechos, lo que tenemos que pensar es esa nuestra aspiración de vida. Pero la segunda razón por la cual tampoco pienso que Pablo sea una persona sobrenatural es porque habían cosas que sí cargaban el corazón de Pablo. Y acá quiero mencionarte lo que cargaba el corazón de Pablo y vamos a llegar a una conclusión. Por ejemplo, a Pablo sí para él era una carga pesada. Por ejemplo, la carga de la aflicción era liviana porque el pecado era mucho más pesado. Fíjate lo que él dice. Porque Romanos capítulo 7, versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No era que Pablo no tenía cargas, Pablo sí tenía cargas. Estas eran las cargas de Pablo. Miserable de mí. La preocupación de Pablo no era su situación circunstancial, la preocupación de Pablo era su condición espiritual, el triunfo y la victoria sobre el pecado. Esa era su carga. La carga de la aflicción era liviana para Pablo porque la dureza de los hombres le era más pesada. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 1. ¿Verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza. ¿Te das cuenta? Hay cosas que Pablo le producen tristeza. Él no pierde la motivación. El entusiasmo y la tristeza pueden convivir en un corazón piadoso. Pablo está diciendo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo no era un superhombre que no tenía emociones. Pablo está hablando acá desde lo interno de su corazón y te está expresando qué es lo que él está experimentando y qué es lo que carga su corazón. Le carga el corazón su propio pecado, le carga el corazón la dureza del pueblo judío frente al evangelio. La carga de la aflicción era liviana para Pablo porque la falta de respuesta de los creyentes era mucho más pesada. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo, mira la palabra que dice ahí, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Te das cuenta? Hay cosas que cargan el corazón de Pablo. Pablo sufre. Hay cosas que entristecen el corazón de Pablo. En este caso, este pasaje habla de cómo los Gálatas no estaban respondiendo a la enseñanza de Pablo y esto hacía que Pablo sufriera de una manera tan profunda que él va a utilizar una expresión y vos vas a pensar en tu cabeza, mujer que has tenido hijos. Bueno, Pablo es un exagerado, pero Pablo tiene un profundo dolor. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufre. La carga de la aflicción era liviana porque en realidad el infierno le era más pesado. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 18. Perdón, 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo era consciente de la realidad del infierno. Pablo era consciente de la realidad del infierno. Él conocía y sabe y entiende de que el infierno es ese lugar donde la ira de Dios, donde la presencia de Dios airada se va a manifestar en contra de todos aquellos que han detenido con injusticia la verdad. A Pablo le agolpaba el peso de todas las iglesias. No era un hombre sin sentimientos, no era un hombre sobrenatural, era un hombre como vos y yo, solamente que hay una diferencia, sus valores, sus valores. ¿Por qué Pablo podía decir esta leve tribulación a la luz de toda la experiencia que Pablo está viviendo?
sus valores. No hay otra razón. Habían cosas que cargaban el corazón de Pablo, pero habían otras que no le cargaban. El dolor, la experiencia en el ministerio no le cargaba, pero sí le cargaba su propio pecado. Sí le cargaba la dureza y la falta de respuesta al evangelio. Sí le cargaba la inmadurez de muchos hermanos que no querían comprometerse con la verdad. Sí le cargaba el hecho de pensar de que el infierno era un lugar mucho más doloroso y real. Para Pablo, sufrir en esta vida era algo fácil de llevar por causa de sus valores. La segunda palabra que utiliza Pablo acá, ¿cierto?, para hablar de la tribulación es la palabra momentánea, momentánea. Es temporal, es niebla. No sé si alguna vez viste, algunas veces se traduce como vapor. Seguramente las mujeres saben de lo que le hablo, ¿no? Cuando están cocinando ahí en la cocina y de repente abrís la olla y sale el vapor, ¿cierto? Y tapas la olla y el vapor no se queda ahí de manera permanente, ¿no? Pues ya no lo ves. En segundos desaparece. Estábamos ayer en la casa de uno de los pastores de la IBM almorzando y hablábamos de cuán rápido pasaron. No se lo escuchaba a Paco hablar, cuán rápido pasaron 20 años. En cualquier momento, ¿cierto? Abrís y cerrás los ojos y pasaron 10 años. A veces vemos a nuestros hijos y pensamos en qué momento pasó todo esto, ¿cierto? La vida es niebla, Santiago lo dice, ¿no? Es vapor, es temporal. Los sufrimientos son cortos. Tengo una hermana en nuestra iglesia que siempre que estamos en la consejería, estamos con su esposo y con ella siempre me dice esto, no lo dice más, pero lo decía al principio. Decía, yo no tengo problema de atravesar la prueba, solo quiero que me digan cuánto va a durar. Y lo que tenemos que pensar es corta esta vida, ¿no? Imagínate, Pablo le entregó su vida a Cristo y desde que le entregó su vida a Cristo hubo persecución. Y pasaron los años y los años y los años y los años y parecía que la aflicción lo seguía a toda parte, ¿cierto? Cuando recién se convirtió en el capítulo 9 tuvo que salir huyendo desde Cesarea Tarso. Cuando Bernabé lo fue a buscar no lo podía encontrar porque no era una persona pública, se estaba escondiendo. Cuando empezó su primer viaje misionero la gente se oponía. Toda su vida fue marcada por el sufrimiento. Entonces uno podría pensar, no, Pablo, no es temporal, parece una prueba larga, pero Pablo dice, no, es corta, es de poco término. La palabra griega quiere decir eso, de poco término, de término corto. Me encanta una de las oraciones que encontré de Thomas Watson, un puritano, en cuanto a esta cita. Dice, el sufrimiento es un medio para hacernos feliz. La aflicción es como arrojarle una bolsa de dinero a otra persona. Puede herirla, pero la enriquece. Así también la aflicción puede herirnos, pero nos enriquece. Y esto nos produce una gloria eterna que es mucho mayor. En resumen, la vara negra prepara para la vara blanca. Oh, cristiano, tú que ahora te encuentras humillado por alguna aflicción severa, pronto lucirás una guirnalda hecha de flores del paraíso. Tu alma estará cubierta de las joyas del cielo, más que las estrellas del firmamento. Esto es lo que el Señor produce. Esto es lo que el Señor produce por medio de la aflicción. En primer lugar, una revitalización interna. En segundo, un revestimiento rentable. Mira lo que dice ahí, produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria, peso de gloria. Me encanta porque la palabra produce es esto, ¿no? Hace un trabajo minucioso. Es un trabajo minucioso. Dios está trayendo dosis de dolor a la vida de sus misioneros, a la vida de sus siervos. Pero esto no es un dolor en vano. Esto es un dolor rentable. Es un dolor que va a producir. Es una inversión.
Y Pablo sigue dispuesto al sufrimiento. Pablo sigue motivado en la obra porque él sabe que cada uno de esos dolores, de esas persecuciones, de esas difamaciones, de esas heridas, va a traer como consecuencia rentabilidad eterna. Rentabilidad eterna. Y en último lugar, la promesa de una revelación superior. Vamos a terminar acá rápidamente, pero fíjate cómo cierra ahí el versículo 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabes? No estoy hablando de una revelación mística, no estoy hablando de una revelación sobrenatural, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de una capacidad espiritual. Pablo está describiendo acá con estos participios que toda esta experiencia de vida se produce y se retroalimenta cuando él se dispone a involucrarse en la obra, cuando él se dispone a que su cuerpo se desgaste, cuando él se dispone a que su cuerpo se envejezca, cuando él se dispone a invertir en lo eterno, sabiendo de que el desgaste y la tribulación momentánea va a traer una rentabilidad eterna, y esto se retroalimenta con una forma de visión de la vida. Se retroalimenta con una capacidad espiritual que se va dando en el entendimiento del misionero, de la persona que es creyente, de la persona que está involucrada y comprometida con la obra. Es exactamente lo mismo que el Señor manifiesta en Romanos capítulo 12, versículo 2, para que puedas comprobar la buena voluntad, agradable y perfecta del Señor. ¿Cómo puedo corroborar la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta para mi vida? Bueno, tenés que leer la primera parte del versículo. No te conformes a este siglo, sino renovate por medio de la transformación del entendimiento, la experiencia de la santificación. Hay elementos muy hermosos de Romanos 12:2. Por un lado, el entendimiento de cuál es la presión que el mundo está ejerciendo en tu vida, en tu mente, en tu familia, en tus valores, en tu corazón. El mundo está generando una presión, una influencia, y no puede ser ingenuo en pensar de que el mundo no está generando ningún tipo de influencia. Pablo lo asume, por eso entiende que esta es la labor. No te conformes a la cosmovisión, no te conformes a los valores de este siglo, sino transformaos. Tenés que identificar cuál es la influencia que está afectando tu vida de parte del mundo y entrar en una dinámica transformadora. ¿Y cómo se hace eso de la transformación? Bueno, ahí dice, por medio de la renovación del entendimiento. Hay una experiencia santificadora que cada uno de nosotros debería experimentar para que los ojos se abran y puedan entender realmente cuál es la voluntad de Dios. No se puede vivir de otra manera. El discernimiento para saber qué decisiones tomar, cuál es la forma en la que me tengo que involucrar, cuál es el lugar en el cuerpo que tengo que cumplir, cuál es el propósito que Dios ha determinado, depende enteramente de que estés involucrado en tu propia santificación. Pablo está diciendo acá, he desarrollado la capacidad de poder ver no lo temporal, sino lo eterno. No lo que se ve como real, sino lo que no se ve como real. Eso es una capacidad espiritual. Ese es el tipo de revelación que tiene la persona madura, que no es mística, sino que viene como el reflejo de una persona que está involucrada en su santificación. Pablo puede ver mucho más de lo que otros pueden ver. Me encanta porque la palabra mirar es la palabra escopeo, es de donde viene la palabra microscopio o escopio. Hay personas que no tienen la capacidad de ver porque son minuciosas en ver las cosas equivocadas. Están tratando de ver las cosas equivocadas. ¿Cuál es el negocio que me va a enriquecer? ¿Cuál es el celular que me va a hacer feliz? ¿Cuál es el tipo de ropa que me va a hacer sentirme satisfecho conmigo mismo? Están siendo minuciosos para ver las cosas equivocadas. ¿Cuál es el tipo de auto, el tipo de casa, el tipo de trabajo, el tipo de reputación que quiero? ¿Cuál es el tipo de trabajo que me van a dar en la iglesia? ¿Cuánto reconocimiento me van a dar? Las personas que ven y que se enfocan en ver lo temporal, lo que se ve, no son personas
que tienen esta capacidad de ver más allá, que tienen la capacidad de ver lo que es trascendente, lo que es importante, lo que nadie les puede robar. Recuerdo que una vez estaba hablando con un hermano en nuestra iglesia y él es un hombre de negocios, es un hombre que le gusta mucho hacer negocios y me encanta ver la obra del Señor en la vida de las personas, pero él tenía una debilidad muy grande por los autos, él le encantaban los autos y él no podía parar hasta tener un mejor auto y todo el tiempo estaba buscando un mejor auto. Hasta que un día me dijo, ¿sabes de qué me di cuenta? De que el auto no es algo importante. Yo me quedé viéndolo. Hacen lo mismo que todos los autos. Me lleva y me trae. Y de repente empecé a ver, después de ese momento, empecé a ver en su vida una serie de cambios donde él empezó a ver otro tipo de cosas. Empezó a ver necesidades en los hermanos de la iglesia. Empezó a ver las escrituras con mayor pasión. Empezó a ver las necesidades espirituales de su esposa. Empezó a ver otras cosas que antes no podía ver. Porque su mirada minuciosa, microscópica, estaba en cosas que eran totalmente intrascendentes. Y de repente, de un momento a otro, empezó a ver lo que antes no veía. Y su vida empezó a aspirar hacia la madurez espiritual. Qué importante es esto. Qué importante es tener esta capacidad de revelación, capaz de que se te revele, de poder ver lo que antes no veías. Y de dejar ver lo que hoy estás viendo. Porque es temporal, porque es efímero, porque es niebla, porque no es rentable en términos espirituales. Este tipo de vida, este estilo de vida, es la mejor remuneración que puedes tener en la vida. Es el mejor incentivo que puedes recibir en esta vida. Ahora vos debes estar pensando, Felipe, pensé que me ibas a dar otro tipo de incentivo. Pensé que me ibas a hablar de que el Señor se iba a encargar de todas mis necesidades, de que el Señor me va a acompañar, de que ibas a dar otro tipo de promesas, otro tipo de remuneración, otro tipo de recompensa para la obra misionera. Y lo único que me diste fue promesas. Lo único que me diste fueron promesas. La promesa de un estilo de vida, de una madurez espiritual, de una visión distinta. Promesas. ¿Vale la pena involucrarte en algo que puede traer y conllevar tanto dolor solamente por promesas? Quiero cerrar con un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Sabes una cosa? Seguramente esa cuenta bancaria que tenés te da mucha seguridad. Ese recibo de sueldo en blanco te vende la ilusión de la seguridad. Quizás la obra social que tenés te vende la sensación de la seguridad. Pero ninguna de esas cosas son realmente seguras. En 2001 nos dimos cuenta, ¿no? Tener los ahorros en un banco no sirve de nada. Cuando uno mira países como Venezuela, un gobierno no puede darle seguridad a absolutamente nadie. La mejor inversión que vos podés hacer en la vida es tener una promesa de parte de Dios. No hay nada más inamovible, no hay nada más seguro, no hay nada más estable que tener una promesa de parte del Señor. ¿Qué mejor remuneración que esa? ¿Qué mejor inversión que esa? No lo vas a encontrar. Créeme, no lo vas a encontrar. El Señor es digno de ser creído, es digno de ser confiable. Sus promesas siguen firmes. Amén. Terminamos. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar acá, Señor, y disfrutar de este tiempo. Gracias, Señor, porque esta experiencia que Pablo describe acá en 2 Corintios capítulo 4 no es una experiencia aislada, inaccesible para nosotros.
Es una experiencia que es totalmente viable y es algo que nosotros podemos experimentar, Señor. El desgaste, el envejecimiento natural de este cuerpo, para que nuestro hombre interior se renueve. Qué hermosa experiencia, Señor. Qué hermosa promesa, qué hermoso principio, Señor. Poder llegar a ver nuestras vidas como un sacrificio que se prende fuego en un altar, pero que internamente se renueva cada día con el propósito de servir al único Dios verdadero. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso es pensar, Padre, que no hay ninguna tribulación en esta vida que sea comparable con la gloria y con la remuneración, Señor, que tú le vas a dar a tus siervos en la vida eterna, Señor. Ayúdanos a ver que esta vida es simplemente vapor, es niebla. Ayúdanos a gastar nuestras vidas, Señor, cada día, cada hora, Señor, con propósito para ti, Señor. Padre, ayúdanos a ver, abre nuestros ojos para poder ver lo que no se ve, Señor. Y cierra nuestros ojos para que dejemos de ver lo que vemos, Señor, hoy, que es tan temporal, tan material, tan intrascendente, Señor. Cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra forma de pensar y levanta a hombres y mujeres de este lugar que quieran salir, Señor, totalmente dispuestos, Señor, a vivir la experiencia de fe, tal como Pablo lo vivió, Señor. Te rogamos, Señor, por eso y ayúdanos a que nuestros corazones se puedan afianzar creyendo de que no hay nada más seguro en esta vida que tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.